Bueno, la prestigiosa revista científica británica The Lancet distinguió el trabajo en todo lo que es el proceso, voy a ver si logro decir la palabra, no se los aseguro. A ver, ayúdame. a ver. Desmanicomialización. Me Muy salió. bien. Salió bien. Muy bien. Bueno, increíble. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, es decir, todo el trabajo que se está haciendo en el área de salud mental. Estamos en comunicación con Julieta Calmels, que es subsecretaria justamente de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la salud en la provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, Julieta, ¿cómo estás? Nora Beiras de este lado. Hola Nora, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Julieta, primero contanos un poquito cómo recibieron este artículo que reconoce el trabajo que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires en todo lo que es el reemplazo, la superación ya del concepto de instituciones masivas de salud mental como los conocidos como manicomios. Bueno, la verdad que estamos muy contentos con la posibilidad de haber tenido ese reconocimiento de una revista internacional, de un trabajo que, bueno, lleva mucho esfuerzo y que es una prioridad del Estado provincial, de nuestro gobernador y nuestro ministro de Salud, y que va también en sintonía con una mención que recibimos hace un tiempo también de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU en Ginebra, en el Comité de Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el examen sobre Argentina también se resaltó el proceso de desmanicomialización, esa palabra difícil que vos decís, pero que es interesante para compartir con las personas que por ahí no vengan siguiendo un proceso más puntual, que es la sustitución de los viejos modelos manicomiales y de encierro por dispositivos de atención de la salud mental en las comunidades y de las internaciones por motivos de salud mental en los hospitales generales, ¿no? Por eso hay una reforma muy grande vinculada a los manicomios de nuestra provincia y a la construcción de casas en la comunidad para la externación de las personas, y a la vez toda una reforma interna del sistema de salud que nos permita contar con una alternativa diferente que el olvido y el abandono de las personas en los viejos manicomios, ¿no? ¿Cuántos hospitales psiquiátricos públicos hay hoy en la provincia de Buenos Aires y con qué cantidad de pacientes todavía viviendo allí? Y la provincia de Buenos Aires tiene 4 grandes manicomios, algunos tienen más de un siglo, en la ciudad de Luján, conocido como Pendor, en Alejandro Corna, en la ciudad de La Plata, el Esteves en Lomas de Zamora y otro en Necochea. Nosotros encontramos una población de 1.810 personas viviendo ahí, con un promedio, la mitad de esas personas tenían más de 10 años de vida en el manicomio, algunas 30, 40, hasta 50 años, en condiciones, la verdad, de vulneración de derechos desde los más elementales, personas sin inscripción de identidad, hasta personas, bueno, históricamente con vulneración de muchos derechos, y en este momento ya estamos con una externación de más de 600 personas que viven en 181 casas en la comunidad, acompañadas por equipos de salud, un incremento muy grande de recurso humano para sostener este proyecto, y otras políticas provinciales que no son de salud, como por ejemplo un subsidio para la externación del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, una garantía del Banco Provincia para los alquileres, bueno, y otros tipos de subsidios de articulaciones que permitan que la vida en la comunidad sea una alternativa, es decir, que la inclusión social sea para nuestra provincia un derecho que se pueda ejercer, ¿no? Y esto el gobernador tiene un compromiso muy en primera persona, ¿no? Y todo el gobierno de nuestra provincia también. Estamos hablando con Julieta Calmels, subsecretaria de Salud Mental en la provincia de Buenos Aires. Ahora, Julieta, vos decías, bueno, más de 600 personas fueron externalizadas y viven en estas casas asistidas por equipos de salud. Supongo que debe ser un proceso muy complejo, porque personas que han estado tanto tiempo internadas y dependientes absolutamente, el volver a integrarse socialmente debe ser todo un proceso muy difícil, ¿no? Sí, es un proceso muy difícil, también es un proceso posible. Esto es la confirmación de esta experiencia provincial, que tiene algunos antecedentes en otras provincias argentinas, pero nunca a la escala y en el volumen que se está desarrollando. Parte de la tarea de los equipos de salud en las casas es acompañar a las personas a rehabituarse a procesos de la vida en común, desde ir al supermercado,
poder elegir qué comer, en qué horario comer, su ropa, su vinculación con otros, poder recibir a las propias familias o personas cercanas en una casa y no en un manicomio. Esto permite también recuperar vínculos y también no solo es un efecto sobre las personas que estuvieron internadas y que recuperan la vida en sociedad con estos apoyos del sistema de salud, sino también para las comunidades en las que estas casas están transcurriendo, ¿no? En ese sentido es una reforma que también es un cambio cultural que va en cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental, pero en una sintonía muy profunda con el concepto de inclusión social, que es el rector de todas las políticas que Axel Kicillof sostiene para nuestra provincia, ¿no? Entonces es en armonía con ese proyecto provincial que también es posible sostener estas políticas y muchas otras que se desarrollan en hospitales generales, en un área históricamente bastante olvidada, aunque Argentina es una provincia muy fuerte, ¿no? Y con una tradición muy importante en salud mental, se debía a nuestros gobiernos también, a partir de un gran avance que hizo Cristina Kirchner en su gobierno al proponer y al poder sancionar la Ley Nacional de Salud Mental, nos debíamos una reforma del sistema de salud que se está impulsando en este momento, ¿no? ¿Qué tal, Julieta? Nacho te saluda. Este proyecto de repensar el viejo modelo de manicomio y estas instituciones psiquiátricas, ¿tiene que ver también con dejar de estigmatizar a aquellas personas que padecen algún problema de salud mental? Sabemos que históricamente estas personas han sido señaladas o han sido vistas por ahí de mala manera. ¿Tiene que ver un poco con esto? Sí, centralmente tiene que ver con eso, por un lado, es decir, trabajar sobre el cambio de los estigmas sociales, los prejuicios y también los tabúes, ¿no? Cuesta mucho a veces y se agrega como un dolor y una angustia cuando uno tiene que contar algún padecimiento de salud mental o contar que un familiar atraviesa una situación así, es como un dolor extra el estigma social con el que se carga. Entonces ese es como un aspecto social, cultural, ¿no? de la reforma. Y por otro lado, cómo construimos instituciones también sanitarias y toda la reforma dentro del sistema de salud para que la salud mental pueda ser también un tema tratado por nuestro sistema de salud a través del incremento de personal. Hay un aumento muy significativo de personal de salud mental en el sistema de salud. Este viernes vamos a ir sin ir más lejos a Carmen de Areco a inaugurar un centro comunitario de salud mental. Además de los hospitales generales, estamos con una política fuerte de creación y ampliación de centros comunitarios de salud mental, donde las personas en una relación de proximidad y de cercanía a sus territorios puedan también encontrar espacios de cuidado y de atención, ¿no? Para tratar que las internaciones por motivos de salud mental, sobre las que tanto a veces discutimos, ¿no? Ante situaciones dolorosas que vemos que suceden, sea el último recurso, pero que cuando sea necesario también podamos contar con ese recurso de salud. Pero entonces es como un cambio social y un cambio del sistema de salud. Es un doble movimiento, por eso la profundidad y me parece que por eso también la relevancia a nivel internacional que está teniendo, ¿no? La reforma en la provincia. Estamos hablando con Julieta Calmens, subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires. Ahora, Julieta, teniendo en cuenta esta readecuación y externación de pacientes en estas grandes instituciones históricas, psiquiátricas, como vos mencionabas, Open-Door, yo he tenido la oportunidad de conocer ese lugar que es inmenso. 600 hectáreas. Claro, por eso, ¿qué se hace con esos lugares que van quedando vacíos de pacientes? Claro. ¿No? Claro. No, la pregunta es importante porque en la medida en que esto se vuelve un proyecto de nuestra provincia, no solamente de un área de la salud, es que esos espacios que históricamente fueron espacios olvidados, que estuvieron a espaldas de su pueblo y de sus comunidades, el proyecto es volverlos espacios abiertos a la comunidad y para usos sociales, que reviertan lo que en esos espacios fue un proyecto de olvido, de oscuridad, de muerte, se puedan volver espacios de vida. Entonces nosotros en este momento ya cerramos la mitad de los pabellones donde había personas internadas sin criterio clínico de internación y se están sustituyendo por, muchos son polos educativos donde se dictan tecnicaturas en enfermería, en acompañamiento terapéutico, hay una relación fuerte con el Ministerio de Educación y se dictan muchos oficios, también en muchos de los pabellones cerrados, hay emprendimientos socioproductivos
que también se están desarrollando áreas agroecológicas. Estamos por firmar un convenio con el Ministerio de Desarrollo Agrario, particularmente en Cabo Verde, para el desarrollo de proyectos a gran escala, donde también se incorporan usuarios de salud mental que estuvieron internados en emprendimientos laborales, porque por ahí no lo dije con toda la claridad, cada uno de estos hospitales tiene un plan de reforma aprobado por la provincia. Nosotros tenemos firmado un cierre definitivo de reingreso a pabellones de larga estadía, y en esos planes hay una reconversión de todo el espacio físico de los manicomios en proyectos productivos, culturales, educativos, y también todos tienen el desarrollo de un componente de vivienda, que tenemos la alegría de poder decir que ya son proyectos de licitación de viviendas que se han adjudicado en los hospitales neuropsiquiátricos en tierras libres, pero que no son solamente para casas de pacientes externados, sino para la comunidad, incluidas también una reserva de casas para el sistema de salud, y eso es una inversión de 2.000 millones de pesos que ya está en curso también. Es decir, es una reforma que incluso en contexto de pandemia ha dado pasos importantes, y hay una comisión interministerial de salud mental en nuestra provincia que toda esta reforma, junto con otros componentes también de la reforma de salud mental, la viene sosteniendo mucho, ¿no? Ahora, Julieta, vos usaste dos palabras para describir a las viejas instituciones psiquiátricas, que fueron olvido y oscuridad. ¿Esa es la principal diferencia con este proyecto que busca más inclusión a la comunidad y demás? ¿Cuál era la función principal de estos centros hasta este momento? Que una persona con un problema mental vaya, se interne y listo, y quede ahí sin mucha más intención de inclusión o de alguna otra actividad. Claro, en su origen estas instituciones tuvieron un fin social, que era que las personas no quedaran en la calle, y se pensó que era la manera de tratar la locura, ¿no? Segregándolos de las sociedades y recluyéndolos en espacios que, bueno, que hacían que las sociedades funcionen sin ver ese aspecto del sufrimiento y de la diversidad, ¿no? Hay que decir también de la diversidad. De lo distintos que somos, ¿no? De las distintas formas de sentir, de vivir, de pensar. Ese sistema no funcionó, y esto es un consenso mundial, ¿no? Ha generado más daño físico, mental, con mucho segregación social, con la ruptura de toda la inclusión social de las personas. La tasa de mortalidad es más alta en los manicomios que en las cárceles, para darse una idea, ¿no? Entonces, bueno, la alternativa es cómo construir otras formas de salud que puedan estar acompañadas, ¿no? Otras formas de vida que puedan estar acompañadas, en este caso por el sistema de salud, y ahí es donde aparece la idea de la comunidad, y también una decisión que implica mucho esfuerzo, que es reconvertir esos espacios en espacios de vida. En el hospital en Open Door hace poco se corrió una maratón, y yo creo que es la primera vez que han entrado tantas personas. Nora, si fuiste, sí. Tiene unos jardines bellísimos. Sí, el lugar es hermosísimo. Es de una arquitectura, los jardines los diseñó Thais, es decir, hay una belleza histórica ahí que contrasta con tanta historia de dolor, pero bueno, en ese sentido una maratón fue un acto simbólico también de ruptura del encierro, y bueno, se corrió una maratón con 700 personas, y a la vez, bueno, cuando recorremos las casas de las personas que están viviendo en la comunidad, el otro día fuimos con el gobernador y Nicolás Kreplak, el ministro de Salud, a ver unas casas en La Plata, que están en el marco de un barrio. Cuando llegó Axel, se acercaron muchas personas y dijimos, bueno, a ver qué les quieren pedir, y le pidieron algo que fue un signo de salud, y es que le pidieron una pelo pincho y una parrilla, ¿no? Entonces, bueno, estar con otros, vivir en comunidad, construye salud, y esto para nosotros es un aprendizaje también para pensar la sociedad y para pensar la política, porque bueno, la vida con otros, las relaciones sociales, el vínculo en comunidad es una potencia de salud, y lo contrario produce sufrimiento, dolor y bueno, y cosas más vinculadas a lo tanático que a la vida, ¿no? Muchísimas gracias, Julieta Calmels, subsecretaria de Salud Mental de la Provincia de Buenos Aires, por este diálogo y por contarnos este proyecto realmente encomiable. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes también.